Hola compañeros, vamos a comenzar con el estudio de la unidad 2 de nuestro curso, las estructuras lineales. En esta unidad vamos a ver las siguientes estructuras lineales: listas, pilas y colas. Vamos a comenzar con listas. Bueno, las listas son estructuras lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que son estructuras donde a cada componente le sucede y le antecede a lo más un solo componente. Por eso, pues se dice que son lineales porque se pueden dibujar en una línea. Y la primera de las estructuras es la lista. Todo el tiempo nosotros en la vida diaria hacemos listas, ¿no? Por ejemplo, una lista de verificación, la lista de alumnos, la lista de la compra, lista de contactos, lista de difusión. Entonces tenemos una serie de listas que usamos cotidianamente y que no nos damos cuenta consciente de ello muchas veces, no tenemos conciencia de ello. Pero las listas en programación pues sirven justamente para representar todo esto que tengo aquí, que muchas veces es en papel. Yo hago mis listas luego en papel. Entonces lo que hace la programación es implementar o emular la forma en que se comporta una lista, ¿no? Por ejemplo, en la despensa yo puedo agregar o borrar elementos de la lista de la despensa en cualquier lugar. No lleva un orden y el acceso es cualquiera. No necesariamente voy a empezar a comprar desde el principio o desde el final de la lista. Si me voy encontrando en el camino del súper algo que está aquí en medio, pues lo voy tachando de en medio. O si me acuerdo a la mera hora de agregar algo y está cerca de los lácteos, pues entonces lo pongo cerca de los lácteos en mi lista. Entonces la forma en que se comporta una lista es la forma en que los lenguajes de programación tratan de implementar una lista, ¿no? Este tipo de comportamiento donde puedo tener una serie de datos que no tienen un orden y que pueden ser accesibles, cualquiera de ellos en cualquier momento. ¿Qué es una lista ligada en programación? Una lista ligada es una estructura de datos. Y esta estructura de datos tiene un conjunto de componentes y esos componentes se les llama nodos. Y esos nodos forman una línea, están ordenados en una línea. Ordenados en el sentido de que va uno después de otro, no en el sentido de que su información esté ordenada. Cuando digo lista, en programación sobreentiendo que hablo de una que se llama lista ligada o lista enlazada y además que es simple. ¿Por qué se dice ligada o enlazada? Porque usa ligas, porque usa enlaces, es decir, usa estas flechas. Estas flechas están representando las ligas que unen a los componentes. Y estos componentes, pues yo les llamo nodos. Y cada uno de estos nodos, a su vez, tiene dos ligas, o sea, tiene dos referencias. ¿Qué es una referencia? ¿Qué es una liga? Una referencia en programación es una dirección de memoria. También se le llama apuntador, porque apunta a algún otro lugar de la memoria. Entonces, esto que está en azul y que representa el nodo, este cuadrado que representa el nodo, está ocupando un lugar en la memoria. Y ese lugar en la memoria tiene dos espacios para guardar dos direcciones de memoria, es decir, para apuntar a otro lugar de la memoria. Un apuntador es para apuntar a la información o a los datos que está guardando el nodo, y otro apuntador es para apuntar o para guardar la referencia o la dirección de memoria donde está un siguiente nodo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos nodos tiene esta estructura. Apunta a un lugar donde guarda información y apunta a otro lugar donde aparece el siguiente nodo. Entonces, estas flechas de referencias al siguiente nodo son las que sí se pintan aquí. ¿Sí? Entonces, este nodo apunta a un siguiente nodo y este nodo apunta a un siguiente nodo, etc. Y dentro de él vamos a tener una referencia que ya no se dibuja, no se suele dibujar, pero tenemos otra flecha que va hacia apuntar hacia los datos que está almacenando. ¿Cómo se accede a cada uno de estos componentes? Si fuera un vector lo que yo tengo, el acceso es mediante sus posiciones, mediante un índice. Cada componente tiene una posición en la estructura de datos. Entonces, si esto fuera un vector, el primer nodo sería la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Y para acceder a pues ya nada más diría lista casilla 3 o lista casilla 2.
dentro de la casilla, dentro de los corchetes, yo estoy poniendo qué posición quiero acceder y con eso accedo directamente. Pero en el caso de las listas no es así. Para poder acceder a cualquier nodo, siempre tengo que acceder al primer nodo, porque el primer nodo tiene una referencia especial llamada cabeza. A través de esta referencia es que yo puedo acceder a todos los componentes de esta estructura. Si quiero acceder al primer componente, cabeza hace referencia a él. Si quiero acceder al segundo componente, cabeza hace referencia al primero, que hace referencia al segundo. Si quiero acceder al último componente, siempre tengo que empezar por la cabeza, porque cabeza hace referencia al primero, que hace referencia al segundo, que hace referencia al tercero, que hace referencia al último. Entonces no hay una referencia directa. Siempre tengo que recorrer la estructura nodo a nodo hasta llegar al nodo que yo quiero acceder. Y ese recorrido siempre empieza en la cabeza, es decir, en el apuntador que apunta al primer nodo. El último nodo, a diferencia de los demás, ya no apunta a un siguiente nodo. En este caso, el primer nodo apunta al segundo, el segundo apunta al tercero, el tercero apunta al cuarto y último, y al ser último significa que este ya no apunta a ningún otro nodo. Y para decir ya no apunta, decimos que apunta a null, que apunta a nil o que apunta a tierra. Diferentes autores van a utilizar diferentes términos y notaciones. Aquí tengo un ejemplo de una lista que tiene 4 componentes, pero puede ser posible manejar una lista que tenga 0 componentes. Cuando tiene 0 componentes, la lista es vacía. Y entonces, ¿cómo haríamos el dibujo correspondiente? Pues tenemos la cabeza, que es el apuntador que siempre está presente y que apunta al primero. Pero si no hay primero, pues entonces la cabeza apunta a nulo. ¿Qué características tiene una lista enlazada o una lista ligada? Que llamo simple, porque la estoy llamando simple, porque tengo un apuntador hacia el siguiente nodo y nada más. En cuanto a las ligas, en cuanto a los enlaces, solamente tengo un solo enlace por cada nodo y ese nodo apunta al siguiente. Vamos a ver después que hay listas que se llaman dobles, porque cada nodo no solamente tiene un enlace al siguiente, sino que también tiene un enlace al nodo anterior. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que este es simple. Bueno, ¿qué características tiene la lista simple o la lista ligada en general que yo voy a manejar en esta unidad? Pues que es una estructura de datos lineal. Pues estamos en la unidad que se llama estructuras lineales y como ya dije, cada nodo tiene un solo sucesor y un solo predecesor. Por ejemplo, este nodo, adelante de él hay un solo nodo y atrás de él hay un solo nodo. Hay casos especiales. El nodo que está a la cabeza, como primer nodo, tiene un solo nodo hacia adelante y hacia atrás no tiene nada. Y el último nodo tiene un nodo antes de él y después de él no tiene nada. Este tipo de estructuras que vamos a manejar en Java es una estructura homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque cada nodo siempre almacena el mismo tipo de dato, el mismo tipo de dato, el mismo tipo de dato. Entonces, como cada componente es del mismo tipo, la estructura es homogénea. Hay lenguajes de programación donde se pueden manejar listas donde cada componente tiene su propio tipo de dato, pero no es el caso de Java. Y es una estructura de datos dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de estos nodos puede crearse y destruirse, puede insertarse o eliminarse de la lista durante la ejecución del programa. Mientras se esté ejecutando el programa, el número de componentes puede ir cambiando, puede ir aumentando, puede ir disminuyendo. A diferencia, por ejemplo, de un arreglo donde si yo declaro el arreglo de 5 casillas, las 5 casillas se quedan toda la vida, se usen o no se usen, no se crean ni se destruyen y permanecen todo el tiempo. Pero en el caso de las listas ligadas sí se pueden eliminar e incluir nuevos nodos en cualquier momento de la ejecución del programa. Entonces, como les comentaba, ¿cómo accedo a un nodo en particular? Pues siempre lo accedo a través de la cabeza. Entonces, el único nodo que sí tiene nombre y que tiene acceso directo es el primero. ¿Cómo se llama el primero? Se llama cabeza. El segundo ya no tiene nombre. En todo caso, su nombre es el nombre de esta liga azul. Pero esta liga azul viene siendo la referencia al siguiente nodo de la cabeza. Por eso este nodo yo lo podría llamar cabeza siguiente. ¿Quién es cabeza? Cabeza es este.
¿Y quién es el siguiente de la cabeza? Ah, pues el siguiente de la cabeza, pues es este, es decir, este. ¿Cómo llamaré entonces a este nodo? A este nodo lo llamaré cabeza siguiente siguiente, o sea, el siguiente del siguiente de la cabeza. O sea que si yo tomo la cabeza, el siguiente y del siguiente, el siguiente. ¿Sí? Esta flecha naranja, que se llama cabeza siguiente siguiente, también viene siendo esta flecha azul y viene siendo el nombre del nodo al que está apuntando. Por lo tanto, ¿cómo se llamará este? Pues se va a llamar cabeza siguiente, siguiente, siguiente. 3 veces siguiente. Aquí están las 3 veces. Y para llegar a este apuntador, que en realidad ya no apunta a ningún otro nodo, sino que apunta a null, este null se llama cabeza siguiente, 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 siguiente. 4 veces siguiente. Cabeza siguiente, 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 siguiente. En ese sentido, esta estructura no es muy eficiente porque para poder acceder a un nodo hay que recorrer, hay que pasar por los nodos que hay antes de él. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy tardado llegar a un nodo, sobre todo a los últimos. Pero así es como se accedería a los nodos. Aquí yo le puse de manera simple cabeza siguiente. Pero acuérdense que siguiente viene siendo esta flecha. Es decir, que siguiente viene siendo un atributo de este nodo. Y cada atributo es privado. Entonces debe ser accesible, cada atributo de una clase es privado. Entonces debe ser accesible a través de métodos únicamente. Entonces aquí voy a ir sustituyendo siguiente por set siguiente o head siguiente, o sea, por los métodos accesores. Cuando implementemos esto voy a tener que hablar de los métodos accesores, los getter y los setter. Pero aquí de manera simple simplemente digo siguiente. ¿Qué operaciones se pueden hacer con una lista ligada? Pues las operaciones típicas de las estructuras de datos. Insertar componente, eliminar componente, acceder componente y recorrer. Y aquí pasa lo mismo. Insertar un componente, es decir, puedo insertar un nodo nuevo en la lista. Que puedo insertarlo al inicio de la lista, al final de la lista o en medio de la lista. Hay muchos criterios para decir en medio de la lista. También puedo eliminar un nodo, el que está al inicio de la lista, el que está al final o el que está en medio. Puedo buscar un nodo, puedo recorrer los nodos, puedo ver el contenido de un nodo. ¿Cuál nodo? Pues el del inicio, el del final o el que está en medio. Y el hecho de recorrer todos los nodos es una operación que uso, por ejemplo, al buscar o al consultar. Porque si quiero ver el nodo final, tengo que recorrer, es decir, pasar por todos los nodos que hay antes. Y pasar por todos los nodos significa recorrer. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer con una lista ligada? Pues puedo insertar. ¿Insertar dónde? Si mi lista original es esta lista de alumnos, puedo insertar el quinto alumno al inicio de la lista. O puedo insertar el quinto alumno en medio de la lista. Por ejemplo, en una posición. Si esta es la posición 0, la posición 1, y esa es la posición 2 original, y yo quiero insertar al nuevo alumno en la posición 2, entonces va a ir aquí en medio. Esta liga azul va a desaparecer porque ahora va a apuntar al nuevo nodo y este nuevo nodo va a apuntar al siguiente nodo, ¿no? Al que antes ocupaba la posición 2 y que luego va a ocupar la posición 3. Entonces, puedo insertar un nuevo nodo al inicio de la lista. Si es al inicio de la lista esta cabeza, pues ya no apuntará a Ana. Ahora va a apuntar a Pamela. Puedo insertar un nuevo nodo en medio de la lista o puedo insertar un nuevo nodo al final de la lista. Eso quiere decir que este nodo que apuntaba a null ya no apunta a null. Ahora apunta al nuevo nodo que es el último nodo. Y este sí seguirá apuntando a null. También puedo eliminar un nodo. Puedo eliminar el nodo que está en la cabeza, puedo eliminar un nodo que está al final o puedo eliminar un nodo que está en medio. Y hay muchos otros criterios para eliminar. De aquí pueden salir muchos ejercicios de programación. También puedo buscar lo que significa recorrer. Entonces, recorrer es pasar por cada uno de los nodos. Entonces, comienzo con el primero y lo vacío en una estructura. Luego continúo con el segundo y lo vacío. Continúo con el tercero y lo vacío. He acabado de recorrer porque este apuntador que yo estoy llamando auxiliar apunta al primero, luego apunta al segundo, luego apunta al tercero y si hubiera, apuntaría al cuarto. Pero eso lo va a llevar en este ejemplo a apuntar a nulo. O sea, apuntar ya a ningún elemento. Eso es recorrer. Pasar por todos los nodos de inicio a fin. Bien, entonces, como vamos a manejar muchos tipos de listas, aquí
yo me voy a basar solamente en las operaciones que puedo hacer con una lista. Puedo hacer más. Como les digo, aquí esto de eliminar en medio o insertar en medio, pues en medio de qué, dependiendo de la posición, dependiendo del valor que hay antes, dependiendo del valor que hay después. Hay muchos criterios para decir en medio de dónde, o después de qué nodo, o antes de qué nodo, o entre qué nodos, o en qué posición. Entonces, bueno, esas son muchas alternativas, tanto para insertar como para eliminar, como para buscar, para acceder a un nodo en particular. Entonces, a la vista de las operaciones que puedo hacer, que son insertar, eliminar, buscar un nodo, recorrer nodos, yo voy a definir lo que se llama en Java y en programación orientada a objetos, una interfase. ¿Qué es una interfase? Una interfase es un molde que indica qué operaciones puedo hacer con una lista, con cualquier tipo de lista. Como les comento, el tipo de lista que vamos a ver primero es la lista simple, la que les he presentado aquí. Es una lista simple porque cada apuntador apunta solamente hacia adelante a un solo nodo y solo tiene una apuntadora o nodo. Pero voy a manejar otros tipos de listas, como las que se llaman listas dobles, donde cada nodo no solo apunta al que sigue hacia adelante, sino que también tiene una flecha, un apuntador que apunta al de atrás, al que le precede. Y sin embargo, puedo seguir haciendo el mismo tipo de operaciones, buscar, insertar, eliminar, etc. Por eso, la interfaz solamente va a definir el conjunto de comportamientos que tiene una lista, es decir, el conjunto de métodos que tiene una lista, las operaciones que puedo hacer con una lista. Solamente voy a definir qué operaciones se pueden hacer, pero no voy a definir cómo las voy a hacer. Y si te das cuenta, esta área en este diagrama de clases, la segunda parte del diagrama de clases no tiene nada. No tiene nada porque yo no sé cómo se hacen estas operaciones. Entonces, para definir una interfaz, aquí esto debe quedar vacío, porque solamente la interfaz se ocupa de decir qué hace una lista, qué hace una clase. Sí, en este caso, ¿qué hace? Pues puede insertar al inicio. ¿Qué puede insertar al inicio? Voy a manejar información dentro de los nodos, ¿sí? Esta información yo la voy a manejar en dos partes. Por una parte está la clave. En bases de datos, una clave es un valor que identifica a cada sujeto o a cada entidad de manera única. Entonces, en nuestro caso, yo voy a manejar una clave, que en este ejemplo de los alumnos sería el número de control. Y además de la clave, voy a manejar la información completa del alumno, que es otra vez la clave, el nombre del alumno y otros datos como pueden ser fecha de nacimiento, semestre en el que va, carrera que estudia, etc. Entonces, cada nodo almacena, en el caso que vamos a implementar nosotros, almacena una clave y almacena los datos completos de la entidad que está representada en cada nodo. Por eso voy a decir, inserta un nuevo nodo al inicio. Y ese nuevo nodo va a tener esta clave string y este objeto D. Esta clave C, que es tipo string, y este objeto D, que es tipo object. Entonces, para el ejemplo que puse en la diapositiva anterior, C sería el número de control y D sería la información completa de un alumno. Número de control, nombre, fecha de nacimiento, especialidad, etc. Entonces, yo quiero insertar un nodo al inicio. Para insertarlo necesito saber qué clave voy a insertar y qué datos voy a insertar. Y va a regresar este método un objeto. Si el objeto no es nulo, quiere decir que la inserción fue exitosa, pero si el objeto es nulo, quiere decir que la inserción no fue exitosa. Además de insertar al inicio de una lista, puedo insertar un nuevo nodo al final y puedo insertar un nuevo nodo en medio. En este caso vamos a implementar la inserción de un nuevo nodo en cierta posición. Por eso, además de necesitar saber cuál es la clave nueva que voy a insertar, cuáles son los datos nuevos que voy a insertar, en este caso también voy a necesitar en qué posición voy a insertar ese nuevo nodo. Además, otros comportamientos de cualquier lista son elimina el inicio, elimina el final y elimina cierta posición. Aquí me está faltando un argumento importante,
que es qué posición, ¿sí? ¿Qué posición quieres eliminar? Entonces va aquí adentro de tipo entero. ¿Qué me va a regresar todos los métodos de elimina? ¿Qué me van a regresar? Pues me van a regresar los datos completitos del alumno. ¿Sí? Entonces aquí me va a regresar todo un objeto, toda una cápsula que tiene adentro número de control, nombre, especialidad, semestre, fecha de nacimiento, etc. Otra cosa que puedo hacer con una lista es verificar si la lista es vacía o no. Si la lista es vacía o no, me va a regresar boolean. True, si es vacía, false, no es vacía. También puedo querer buscar una clave dentro de la lista. Quiero buscar una clave dentro de la lista y si encuentra la clave, entonces me regresará el objeto asociado, es decir, el conjunto completo de elementos del alumno. O un nulo en caso de que no encuentre ese número de control. Y por último, el método recorre. El método recorre lo que hace es vaciar todos los elementos porque los va a ir recorriendo uno por uno, ir pasando por ellos desde el inicio hasta el fin y los va a ir vaciando en una estructura que se llama array list, o sea, una lista, un array, un arreglo, que en este caso es un vector. Bueno, entonces vamos a manejar esta que se llama interfase y se llama interfase porque solamente define los comportamientos, solamente define el qué hace una lista, pero no define cómo hace. ¿Cómo hace para insertar? ¿Cómo hace para eliminar? No lo dice. Y además, por eso no le hace falta poner aquí atributos. Entonces, no debemos poner ningún atributo. Y solamente debemos poner puros encabezados en Java. Terminando el encabezado, voy a poner punto y coma. Voy a salvar el archivo que se llama lista.java, lo voy a compilar y ya lo voy a tener listo para ser utilizado. No lo voy a poder ejecutar porque no tiene método main, no tiene método principal. Lo único que voy a hacer es compilar y ver que todo esté sin errores sintácticos. Bueno, una vez que he definido lo que es una lista, que es una interfase, la voy a tomar como una interfase, voy a ver qué clases están involucradas en una lista simple. Esta es la lista simple, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver que hay un sujeto que es un solo nodo. Un solo nodo es un sujeto. Entonces esta es una clase. Pero completitos, todos los nodos juntos, pues son otro sujeto, que es la lista ligada completa. Esa es otra clase. Entonces a nivel diseño, el diagrama de clases UML se vería así. Un nodo de estos ya dije que va a almacenar una clave, la información completa de la entidad o del sujeto que estoy representando y un apuntador a otro como yo. Yo soy un nodo. Tengo dentro una clave y un dato. Y además voy a apuntar a otro como yo. ¿Sí? Esa es la liga o el enlace a un siguiente nodo. Y además, ¿qué voy a implementar aquí como métodos? Los métodos típicos de cualquier entidad, que son métodos constructores y métodos accesores. Y hasta ahí me voy a quedar. Ahorita no voy a aplicar ningún procesamiento al nodo, sino que simplemente voy a tener una implementación de base. Recuerden que el constructor, que se llama igual que la clase, su objetivo es inicializar estos tres que están aquí arriba en los atributos privados. Para inicializarlos necesito, por lo tanto, tres argumentos. Argumento string, argumento objeto, argumento nodo. Para poner el valor de C a la clave, el valor de D al dato y el valor de S al siguiente. Y voy a tener el otro constructor que no tiene datos a ser asignados en los atributos. Yo le voy a poner un valor por defecto, como lo vimos en clases pasadas. Y voy a tener los set y los get. Un set por cada atributo, cuya misión es poner el valor que tiene por argumento al atributo. Esta C, que es un string, es un valor que entra de fuera de la clase y ese valor se lo voy a poner a la clave, es decir, a este atributo. El valor D, que entra por argumento, se lo voy a poner al atributo dato y el valor S al atributo sig. Y los get son para sacar de esta cápsula, de este encapsulamiento, qué valores hay acá, porque no los puedo ver, son ocultos. Entonces, get clave regresa un string, la clave. Get dato regresa un objeto, ¿sí? Los datos completos de la entidad. Y get siguiente regresa un nodo, o sea, un apuntador, va a regresar un apuntador. Eso es un nodo solito. Entonces, esto lo puedo definir en una clase, en un archivo Java,
que se va a llamar nodo.java, que voy a compilar para ver que no tenga errores, pero no voy a poder ejecutar porque no tiene main. Y no tiene main porque yo voy a usar este nodo en otras aplicaciones. Entonces, la clase nodo es la que está en este círculo. Ahora voy con la clase general, la clase que engloba otra clase. Este es un objeto que va a englobar a otro objeto. Y aquí puedo ver que esta clase que se llama lista simple, su único atributo es la cabeza, porque a partir de esto puedo llegar a todos los nodos a través de las lijas. Entonces, lo único que necesito representar es la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Pues es un apuntador a nodo. Y si se dan cuenta, aquí estoy vinculando lista simple con la interfaz de lista. Lista simple es una clase, pero interfaz lista, pues como su nombre lo indica, no es una interfaz, no es una clase, es una interfaz. Y al ser interfaz solamente me puso una lista de operaciones o de métodos que puede hacer una lista. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, esta lista simple va a implementar la interfaz lista, es decir, va a tomar todos los métodos que están acá, absolutamente todos, los va a escribir tal cual están escritos acá y exactamente con los mismos nombres de argumentos, con los mismos tipos, con los mismos retornos, con los mismos nombres, con el mismo alcance público. Entonces tiene que ser un copy-paste de lo que escribí acá, ¿sí? Entonces, una lista simple tiene una sola característica, que es la cabeza, y la cabeza apunta a un nodo. Y además, con esta flecha yo estoy diciendo, una lista simple va a implementar esta interfaz. Quiere decir que voy a hacer un copy-paste de la lista de métodos que tengo aquí arriba, voy a pegar aquí todos esos métodos, pero a diferencia de la interfaz, cuando yo implemente la lista simple, sí voy a ponerle cuerpo a cada uno de estos métodos. Sí voy a decir cómo implementar, eliminar un nodo al final de la lista. Cómo implementar, insertar un nodo en cierta posición de la lista. Aquí sí, cada uno de estos métodos va a tener un cuerpo, una llave abierta, sentencias, una llave cerrada. Aquí arriba en la interfaz los métodos no tenían cuerpo, nada más estaba el encabezado de la definición, punto y coma. En lugar de abrir una llave para empezar a escribir sentencias, en lugar de la llave pongo punto y coma y se acabó. Pero al vincular este con este, entonces sí voy a necesitar poner no solamente exactamente los mismos nombres de aquí arriba, sino además ponerle un cuerpo a cada uno de estos métodos. Y además de implementar los métodos de la interfaz, pues voy a implementar lo típico de cualquier clase, los constructores y los accesores. Esto ya no lo pongo en extenso porque pues ustedes ya saben hacerlo. Ya lo han hecho un par de veces. Y bueno, es un término es un concepto que se usa en programación orientada a objetos. Independientemente del lenguaje que hayan usado, pues ustedes usaron constructores y accesores. Entonces, fíjense, tengo 3 archivos aquí a la vista. Bueno, y aquí también hay un vínculo entre estas dos clases. El vínculo es que una lista simple tiene ninguno o muchos nodos. Si no tiene ninguno, lista vacía. Si tiene muchos nodos o más de uno o mínimo uno, pues ya no es vacía. ¿Sí? Bueno, entonces es un diagrama de clases que tiene 3 clases relacionadas entre sí con diferentes tipos de relación. Para implementar esto en Java, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner 3 archivos diferentes. Yo quiero que pongan esto en 3 archivos diferentes, ¿sí? En el primer archivo van a poner la interfaz. Se va a llamar el archivo lista.java. Un segundo archivo se va a llamar listasimple.java. Y otro archivo se va a llamar nodo.java. ¿Sí? Entonces vamos a implementar el nodo con estos 3 atributos y con los constructores, accesores y hasta ahí. Compilamos, se genera el archivo .class y queda listo el nodo para ser usado. Por otra parte, tengo que implementar la interfaz. La interfaz pues tiene que implementar todos estos métodos siguiendo este diseño. Salvamos el archivo. En lugar de decir class lista, que sería lo típico para definir una clase, vamos a decir interfase lista. Eso lo vamos a ver en un siguiente video donde veamos esos detalles de implementación.
Entonces, esta interfaz va a quedar en otro archivo, se llama lista.java, se compila, no se puede compilar, no se puede ejecutar tampoco porque no tiene main. Y por último, en otro archivo, en el tercer archivo, vamos a implementar lista simple. El archivo se va a llamar listasimple.java, respetando mayúsculas y minúsculas. Y este sí va a tener atributos, como tiene un solo atributo, tiene constructores, tiene un get y un set para la cabeza, y tiene todos los métodos que estaban aquí arriba. Un copy-paste voy a hacer para no equivocarme, pero a cada uno de estos métodos sí le voy a poner llaves. Y tampoco le voy a poner main a este, sino que simplemente voy a compilar y voy a guardar, y entonces ya voy a tener lista la clase lista simple para poder hacer una lista de la compra, para poder hacer una lista de cotejo, una lista de contactos, etcétera. Pero esas son aplicaciones que usan listas simples. Así que para cada aplicación yo tendría un archivo diferente. Si quiero manejar la lista de contactos, pues entonces voy a tener aquí un archivo de la lista de contactos que implementa una lista de contactos y que hace uso de una lista simple. Y este nuevo archivo que yo tendría aquí con un nuevo código de la lista de contactos, este sí va a tener un método main, un método principal para que se pueda ejecutar. Pero ya lo veremos en su momento más adelante. Bueno, entonces, esto es lo que es una lista ligada. Una lista ligada es un conjunto de nodos enlazados entre sí uno tras otro. Es una estructura de datos lineal, homogénea y dinámica. Las operaciones que se pueden hacer con una lista son estas. Y hay muchos tipos de listas, pero ahorita estamos viendo solamente la lista enlazada o la lista ligada simple.